es bueno estudiar los nombres de Dios y resulta útil tomar conciencia que los nombres en el mundo antiguo, en el cual se escribió la Biblia con frecuencia, tienen una función diferente a la que tenemos hoy en día, o sea, es diferente. Por eso es que tenemos que, con mucha sabiduría, poder entender este estudio para que no vayamos a caer en el dogma de que tenemos que usar o tenemos que, de una forma, digamos, legal, usar el mismo sistema que se usaba antiguamente. Pero, como dije anteriormente, todo esto va a servir de una forma, la forma sabia, como usted lo va a apropiar, como usted lo va a trabajar. ¿Entiende? A mí me gusta usar estos nombres, porque sé que cada nombre de Dios tiene una función muy especial, la tuvo en el mundo antiguo, y creo que también la puede tener para mí actual en el día de hoy. ¿Entiende? Por eso que me gusta usarlos, pero como digo, todo lo dejamos a la sabiduría que Dios le dio a usted. Además de distinguir a una persona de otra y de vincular a las personas en su linaje familiar, se pensaba que los nombres develaban la naturaleza y el carácter esencial de una persona. O sea, cada nombre tiene algo que ver con la función. Fíjense, los nombres que tenemos hoy en día a veces se los ponemos a las personas y ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que significa o qué es la raíz que tiene el nombre. Nos gustó un nombre y a veces de nombre de personas extranjeras, y me gustó el nombre y a veces hasta lo escribimos mal y le ponemos a veces los nombres a nuestros hijos o nuestras hijas con nombres incompletos. Pero nunca nos ponemos a pensar de que el nombre sí tiene un significado especial. ¿Entienden? Por algo dijo el Señor en su palabra, de que Él tiene escrito nuestros nombres y que nos entregará una piedrecita donde están escritos nuestros nombres, tal como Él nos conoció a nosotros. O sea, posiblemente en el cielo no vamos a tener el mismo nombre que tenemos ahora, nuestra carta no va a funcionar arriba. ¿Entienden? A lo mejor Celia, no sé si tendrá algo que ver con lo que tiene, digamos, en los planes de Dios. Yesenia, tampoco, no sé. Isabela, tampoco, no sabemos. Dice que Él nos tiene un nombre especial que nos va a entregar en el día, cuando ya sea el día apropiado, y ahí entenderemos realmente cómo es que Dios nos conoció y cómo fue que Él nos llamó desde el comienzo de la creación. Ahora, todo esto es sobre todo cuando se trata de los diversos nombres y títulos de Dios que se revelan en las Escrituras. Además, también se pensaba que conocer el nombre de Dios significaba disfrutar de un acceso privilegiado a Él. A veces pensamos, cuando conocemos a una persona, eso nos da el privilegio. Oh, no, yo conozco a tal persona. Y más cuando una persona está en eminencia, con mayor razón. Oh, yo conozco a Horacio Gutiérrez. No conozco. Ahora pues sabemos que Horacio tiene un trabajo especial y que si todo el mundo lo conoce, pues posiblemente así va a ser fácil para que me pueda facilitar algunas cosas que yo necesito. ¿Entiendes? Por ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante, yo conozco al dueño del restaurante, y pensamos porque conocemos al dueño del restaurante que se llama Mario, pues nos va a bajar la tarifa cuando vamos a cenar o cuando vamos a mochar. O sea, todo tiene, digamos, un trasfondo, ¿me entiendes? De que cuando uno conoce a alguien, piensa que eso es más fácil de poder sacar algún tipo de provecho. Y antiguamente, por eso es que se usaban los nombres de Dios, pero también había un cuidado muy importante cuando alguien decía que conocía a Dios. Entonces, algunas personas pensaban que al conocer el nombre de Dios, eso les facilitaba a que esas personas pudiesen ser bendecidas por Dios. Y aquí nos damos cuenta de que no es así como trabaja Dios. O sea, Dios trabaja de una forma muy diferente a la que nosotros creemos y a la que practicamos hoy en día aquí en la tierra. Como digo, algunas personas conocían su nombre y creían que de esa forma podían disfrutar de un acceso privilegiado ante Él. Algunas de las personas conocían su nombre y decían que podían clamar ante Él, suplicando su ayuda, protección, pero la revelación que Dios hacía de sí mismo también, escuchen esto, introducía una nota vulnerable. Eso quiere decir, Dios se le puede conocer por un nombre, pero si nosotros no consideramos la santidad de Dios, la perfección de Dios, podemos caer en un grave error.
¿entiendes? Ahora, nosotros como iglesia conocemos a Dios. Lo conocemos como el Dios santo, el Dios perfecto. Amén. Y por eso que dice en 1 de Pedro capítulo 1, dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, el que dice que conoce a Dios, hoy en día todo el mundo conoce a Dios. Por eso es que cuando le preguntamos a alguna persona, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón o te gustaría dejarle que entrar en tu corazón? Dice, no, si yo ya todos los días le entrego mi corazón al Señor. O sea, todo el mundo conoce a Cristo. Pero eso no quiere decir que porque lo conoce, ya es el Señor de su vida. Entonces, esas son las diferencias que tenemos hoy en día. Y es las diferencias que hay en una persona que dice, yo conozco a Dios. Recuerden que dice que el diablo sabe quién es Dios. Y por eso es que teme y tiembla. ¿Entienden? Nosotros sabemos y conocemos a Dios. O sea, tenemos una gran diferencia hoy en día, el pueblo cristiano, de que no solamente conoce de Dios, sino que tiene la responsabilidad de conocer más de Dios y conocerlo íntimamente. Antiguamente el hombre conocía de Dios. El pueblo Israel sabía que Jehová era su Dios. Ellos sabían, tenían seguridad que Él era el Dios de Israel. Pero cuando Dios los desafiaba a que lo conocieran más íntimamente, ahí es donde fallaban. Cuando Dios invita a Moisés a que, que acerque el pueblo para hablar con el pueblo, cuando se manifestó Dios al pueblo, dice que el pueblo tuvo miedo, tuvieron temor de acercarse más íntimamente a la presencia de Dios, y Dios los estaba invitando que se acercaran a Él. Pero cuando vieron la gloria de Dios que se estaba manifestando, los truenos, los relámpagos, y el monte Sinaí crujía, temblaba, le dijeron a Moisés, no, ve tú, nosotros escuchamos desde lejito. ¿Por qué razón? Porque era muy sencillo, era Dios santo, todopoderoso. Por eso es que cuando una persona decía, fui a Jehová, y decía que no había hombre que pudiera vivir, si decía que había visto a Jehová. ¿Entienden? Muchos de ellos tuvieron ese temor, ¿entienden? Los grandes profetas que tuvieron encuentro con Dios decían, hemos visto al Dios vivo de Israel, moriremos. ¿Entienden? Entonces nos damos cuenta de que cuando se hablaba de la persona de Dios, la gente sabía que era Dios, sabía que ese Dios era real, que era el Dios de Israel, pero no lo conocían en la intimidad, no podían saber ni decir, yo lo conozco íntimamente. Una cosa es conocer a alguien, otra cosa es conocerlo íntimamente. ¿Entiendes? Nosotros podemos tener amigos aquí en la tierra, pero pueden ser amigos transitorios. Pero que digamos a una persona amigo, es una persona que realmente tiene un conocimiento muy personal de nosotros y nosotros de él. ¿Entiendes? Pero ahora todo el mundo se le llama amigo, o todos son mis amigas. ¿Entiendes? Pero cuando queremos considerar a alguien como amigo, debemos saber primeramente y conocer a esa persona en la intimidad, saber sus pensamientos, saber sus deseos, conocerla, decir, es mi amiga porque yo sé y porque la conozco. ¿Entiendes? Entonces, justamente eso era lo que estaba pasando en los tiempos antiguos, y por eso es que Dios te mandaba. El que dice que me conoce tiene que saber cómo soy yo, y Dios es santo. Entonces, por eso es que había muy pocas personas que podían decir yo conozco a Dios. Entonces Dios se manifestaba a través de la gracia, de la misericordia que Él tenía con su pueblo. Entonces, cuando conocían a Dios decían, conozco al Dios que sana. No en su totalidad. Conozco al Dios que provee. ¿Entienden? Pero no en su totalidad. O sea, lo conocían de acuerdo a cómo Dios suplía las necesidades que su pueblo tenía. Al asociar su nombre de manera tan íntima con un pueblo concreto, arriesgaba la posibilidad de que lo pudieran deshonrar. ¿Me explico? Si alguien decía, yo conozco a Dios, y si yo sé quién es Dios, sé que Dios es santo, pero yo soy un pecador, soy una persona mentirosa, soy una persona que hago injusticia, o soy una persona que realmente puede deshonrarse a sí mismo con lo que hace con su vida, eso sería deshonrar al decir que él conoce a Dios. Porque ¿quién conoce a Dios si no es una persona que está a la altura de Dios?
Nadie conoce al presidente, lo conocemos que es el presidente de los Estados Unidos, pero nadie de nosotros puede decir, yo conozco cómo él ronca. Yo sé lo que a él le gusta. Yo sé cuáles son las comidas que le gustan. Yo sé cuál es el color de corbata que le gusta ponerse todos los días. Solamente lo sabe su señora. Y los que están allegados a él. Pero no todo el país conoce los detalles del presidente de los Estados Unidos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, y una persona que conoce a alguien sabe cuáles son los gustos que tiene esa persona, cuáles son las cosas que le disgustan y cuáles son las cosas que le agradan. Entonces, si yo conozco a alguien, voy a hacer algo que le agrade a esa persona. ¿Para qué yo me voy a hacer la vida pesada haciendo cosas que van a desagradar a esa persona? No, yo voy a hacer las cosas que le agradan a esa persona. Por eso que en esta transacción está el matrimonio. El matrimonio está en esa transacción de conocerse. Pero a veces cometemos errores como seres humanos, ¿no? Que en vez de hacer algo que sabemos que le agrada a la persona, hacemos lo contrario. Hacemos lo que le desagrada y por eso que tenemos tantos problemas en la casa. ¿Aló? Es interesante cuando empezamos a entender esto, por qué la relación con Dios y por qué Jesús nos hizo el gran favor. ¿Por qué nos hizo el gran favor de que no tenemos que entrar, digamos en esa, vamos a decir, no en el desafío, sino en entrar en esa relación o en esa búsqueda de esa relación cuando sabemos que vamos a fallar? Jesús nos hizo el puente. Por eso dice el Señor que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre lo hará. Ahora, si Jesús no hubiera estado en medio de nosotros, yo creo que ninguno de nosotros podríamos acercarnos a Dios. Todo lo contrario. Lejos, distante, como estábamos antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, vamos a entender esto, que al asociar su nombre, vuelvo a repetir, de manera tan íntima con un pueblo concreto, arriesgaba la posibilidad de que lo pudieran deshonrar si se comportaban en formas que contradecían su carácter. Repita con un fuerte, diga, Dios es santo. Dios es santo. Y si yo quiero conocerlo, tengo que ser igual que Él, santo. Ahora entiende por qué Jesús dice que ahora somos santos, pero no por el comportamiento, sino porque la sangre que derramó en la cruz del Calvario nos justifica y nos da ese título de poder ser santos, que nos apartó. O sea, Jesús dice, con todos tus defectos, tus imperfecciones, yo te lavé con mi sangre y ahora te voy a apartar para mí, para que seas mi pueblo. Y eso te va a dar a ti privilegios, como pedirle algo al Padre que antes no podía, porque ahora se lo vas a pedir en mi nombre, porque yo soy el que te justifico. ¿Entendemos? Por eso que ahora nos podemos acercar a Dios, porque Jesús ya nos justificó. Y cuando venimos ante Dios, Jesús lo dijo bien claro, no puedes llegar en tu propio nombre. No le puedes pedir a Dios nada en tu propio nombre, porque tú no lo mereces. Por eso dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre lo hará. Amén. Amén. Vamos a entonces estudiar el primer nombre. Pienso que ya notaron eso ustedes, ¿no? Amén. ¿Ok? Yo sé. El primer nombre que vamos a estudiar es el nombre Elohim. Elohim, que significa Dios creador poderoso. Dios creador poderoso. Entonces, me van a tener que llevar atrás, estoy como moviendo las cosas. Número uno, entonces tenemos Dios Elohim, Dios creador, Dios poderoso. Ahora, cuando usamos este nombre de Dios, nos va a poder ayudar en muchas cosas. Cuando queramos acudir al Dios creador, al Dios grande,
al Dios para quien no hay nada imposible, ¿cómo podemos acudir a Él? Sabemos que en el nombre de Jesús le decimos: Señor, mi Dios, tú eres poderoso y para ti no hay nada imposible. Pero cuando le decimos la palabra Dios Elohim, ya estamos hablando en otro término, estamos hablando de una forma en la cual estamos especificando de una forma clara, concisa, de que al Dios que le estamos pidiendo es un Dios para quien no hay nada imposible. Y más así lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. O sea, le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso algo. Por ejemplo, ¿qué cosa le podríamos pedir al Dios Elohim en esta tarde? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que tú podrías pedirle a Él? Si Él es todopoderoso, que nos regale un edificio. Una persona que es estéril, mujer o hombre, le puede pedir a ese Dios Elohim que pueda procrear. Cuando hablamos del Dios Elohim, estamos hablando del Dios que hace milagros. El Dios Elohim fue el que abrió el Mar Rojo. El Dios Elohim fue el que abrió el Jordán. El Dios Elohim fue el que hizo los milagros que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Él es creador y es todopoderoso. Él puede crear, Él puede hacer, Él es el alfarero que toma el barro, hace la vasija y la vuelve a destruir para volverla a crear. Dios Elohim es el Dios que tenemos en el libro de Génesis, el que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces estamos entendiendo la palabra Elohim, lo que significa. Es una palabra hebrea que se traduce Dios y que se encuentra, como dije anteriormente, en la primera frase de la Biblia. Cuando oramos a Elohim, recordamos que Él es quien lo comenzó todo. Elohim fue el que comenzó todo, creando los cielos y la tierra, separando la luz de las tinieblas, el agua de la tierra firme, la noche del día. Este antiguo nombre para Dios contiene la idea del poder creador de Dios, así como su autoridad y soberanía. Ahora, cuando hablamos de Elohim, cuando usted lo invoca a Elohim, porque usted lo puede invocar, si usted quiere, como dije anteriormente, en el nombre de Jesús, usted sabe específicamente qué es lo que ese Dios o qué es lo que ese nombre respalda a lo que Dios podría hacer en un caso de su necesidad o en el caso del problema que usted tenga. O sea, las cosas imposibles se las podemos pedir en el nombre de Jesucristo a nuestro Dios de Elohim. Elohim, para ti no hay nada imposible. No sé si me están entendiendo. Amén. Vuelvo a repetir que como cristianos podemos pedirle todo en el nombre de Jesús a Dios. Pero si queremos ser específicos cómo decirle a Dios, le podemos decir de acuerdo a la necesidad que tenemos. ¿Sí me están entendiendo? Amén. La idea es de que aprendamos a usar los nombres de Dios de acuerdo a la necesidad que tengamos. ¿Va a ser más efectivo? Claro que puede ser más efectivo. Recuerda que a Dios le gusta que seamos específicos en las cosas que pedimos. Jesús utilizó una modalidad del nombre en la oración que pronunció al agonizar en la cruz. Si va a Mateo 27, el versículo 46, como a las 3 de la tarde, dice la Biblia, Jesús gritó con fuerza y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Cuando escucharon la palabra Elí, Elí, muchos pensaban que estaba llamando a Elí, al sacerdote que fue disciplinado por consecuencia de sus 2 hijos que profanaron el templo. Pero aquí la palabra Elí tiene que ver con la palabra Elohim. Elohim, diciendo Dios, Dios poderoso, ¿por quién me has dejado? ¿Por quién me has desamparado? O sea, vemos a Jesús haciendo una modalidad de la palabra Elohim en el tiempo de su agonía cuando estaba en la cruz del Calvario. Ahora, entendiendo el nombre, Elohim es el plural. Escuchen esto. Elohim es el plural de él o Eloah. Es el plural de él o Eloah. Una de las denominaciones más antiguas para la divinidad en el mundo. Recuerden que el mundo siempre ha tenido dioses. El mundo está plagado de dioses. ¿Me entiende? Entonces, cuando se nombraba un dios, era una divinidad la cual identificaba al pueblo o identificaba a la persona que invocaba a ese dios. Los hebreos tomaron el término de él de los cananeos. Se puede referir tanto al verdadero Dios como a dioses paganos. Se utiliza, dice, el él en más de 200 veces en la Biblia hebrea. Elohim se utiliza más de 2500 veces en la Biblia. Si entendemos esto, vamos a entender que los hebreos posiblemente sacaron o entendieron de que era bueno pronunciar la palabra Elohim por el plural que significaba para dirigirse a la Trinidad que hoy en día conocemos como Iglesia de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entendemos? Ahora, su forma plural se emplea no para indicar la creencia en muchos dioses, como se puede malinterpretar, porque está hablando entonces que hay muchos dioses. No. Estamos hablando de la forma plural de Dios, pero no estamos hablando de muchos dioses. ¿Entienden? Antiguamente se adoraban muchos dioses y hoy en día se adoran muchos dioses que no es el Dios que adoramos y en el cual cree también la Iglesia cristiana. Ahora, sino que se hacía con el propósito de enfatizar la majestad del único Dios verdadero. Amén. Él es el Dios de dioses, el mayor de todos. Los cristianos también le conocemos como el Dios Elohim, como dije anteriormente, en la forma plural de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de ahí viene la palabra Trinidad que le damos nosotros, la Iglesia de Cristo, de la palabra Elohim. Usted podrá preguntarse de dónde viene la Trinidad, porque la Trinidad no aparece en la Biblia, no tiene cabida en la Biblia. Pero cuando hablamos del Dios Elohim, estamos hablando de una pluralidad del Dios a quien invocamos. ¿Entienden? Entonces es importante que usted sepa eso, porque muchas veces le preguntan a usted ¿dónde dice la Biblia o habla de la Trinidad de Dios? Pero si vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar que la Trinidad está ahí, está actuando ahí. Cuando en el capítulo 1 habla cómo la Trinidad se manifiesta ahí. No está diciendo que están hablando porque hay 3 dioses, sino es la Trinidad de Dios. Y la forma más sencilla de poder entender esto es la misma Trinidad que tenemos nosotros como seres humanos. Somos tripartitos y somos una sola persona. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero somos una sola persona. Así también es Dios. No está diciendo que somos 3 personas en uno. No, somos tripartitos porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero somos una sola persona. Yo aquí no veo duplicado 3 veces cada persona. Veo una sola persona aquí que está sentada escuchando. Y lo que están mirando también creo que es uno solo, pero es cuerpo, alma y espíritu. Amén.
Elohim se encuentra, como dije, 32 veces en el capítulo 1 de Génesis. Después de esto también se encuentra el nombre Yahvé. Yahvé, que a menudo acompaña a Elohim, y los dos nombres juntos se traducen como el Señor Dios. Tanto Elohim y Yahvé significan el Señor Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo podríamos aplicar este nombre del Dios Elohim? Dije anteriormente, cuando usted ve la necesidad de invocar al Dios Todopoderoso, al Dios creador de todas las cosas. Y más si lo hacemos en el nombre de Jesús, porque siempre decimos Señor en el nombre de Jesús. O Dios mío en el nombre de Jesús. Está bien. Todo está bien, está perfecto eso. Pero, si vamos a nombrar o pedir algo al Dios que puede suplir la necesidad de acuerdo a esa necesidad específica que tú tienes, tú puedes empezar a aplicar estos nombres, te van a ayudar mucho, porque tú estás siendo específico a una función específica que Dios tiene para desarrollar y bendecir a aquel que le pide. ¿Me están entendiendo? Amén. Ok. Vamos a entrar con el nombre número 2, que es el Rehoy. Repitan conmigo, el Rehoy, que significa el Dios que me ve. El Dios que me ve. Aquí tenemos algo de la omnisciencia de Dios. ¿Podrá el hombre esconderse de Dios? ¿Ah? Entonces, cuando invocamos a Dios, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser ¿qué? Transparentes con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Una esclava egipcia llamada Agar encontró a Dios en el desierto y se dirigió a él como el Rehoy, el Dios que me ve. Es digno de mención que esta es la única vez que se utiliza el Rehoy en la Biblia. Anteriormente dijimos que Elohim y Yahvé se encuentran en muchas ocasiones en la palabra de Dios. El Dios de Agar es el que lleva cuenta, escuchen, es el que lleva cuenta de la cantidad de cabello de nuestra cabeza. ¿Y sabe cuántos ya se nos han caído? Y le pedimos a ese que los reponga, ¿no? Entonces, que pedirle nuevamente al Dios creador, Elohim, en el nombre de Jesús, que vuelva o que volvamos a recuperar el cabello que hemos perdido, porque eso solamente un milagro lo hace. Él nos creó, ¿no? Él puede crear también en nuestras cabezas un nuevo cabello, nuevas raíces. Y conoce todas nuestras circunstancias pasadas, presentes y futuras. El Rehoy, vuelvo a repetir, conoce todas nuestras circunstancias pasadas, presentes y futuras. Cuando oramos al Rehoy, estamos orando a quien lo sabe todo acerca de nosotros. Dije todo cuando queremos hablar con Él. Él todo lo sabe acerca de nosotros. Yo puse un pasaje bíblico para que usted lo pueda estudiar en su casa, si le sube un poquito. Y está en el libro de Génesis capítulo 16, el 13 y 14, es cuando vemos la experiencia que tiene Agar después de que Sara la echó, le pide a su esposo Abraham que la eche del lugar. Y cuando iba en el desierto, dice que Agar, la egipcia, se encontró con Dios. Y por eso que decía ella, el Dios Roy, el Dios que me ve. Si usted analiza el texto, va a encontrar dónde que sale esa palabra, te va a encontrar el Dios que me ve, y que en hebreo significa Roy. Ahora, entendiendo el nombre, es importante que entendamos el nombre, porque así podemos tener más referencia y más seguridad para poder aplicar el nombre. En el mundo antiguo, escuchen, no era infrecuente
que una esposa infértil hiciera arreglos para que una esclava joven se acostara con su esposo, para que así la familia pudiese tener heredero. Realmente Ismael, el hijo de Abraham y Agar, se iba a ver como un hijo legítimo de Sarai. En otras palabras, dije, no era infrecuente, o sea, no era frecuente, era infrecuente de que una esposa le pidiera o le entregara a la esclava a su esposo porque era infértil para que pudieran procrear un hijo. Y como la esclava era propiedad de la persona, entonces todo lo que concebía la esclava era parte o era propiedad de su amo. Entonces, por esa forma que Sarai hace o permite que Agar se acueste con Abraham, porque como no podía tener hijo, te dijo, si ya tiene un hijo, ese hijo va a ser mi hijo. Pero encontramos de que dentro de todo había un propósito de Dios, a pesar que Dios ya le había dicho a Sarai que iba a concebir, pero ella no le creyó, sino que se rió. Agar y Ismael les hubiera podido resultar mucho mejor si Agar no hubiera olvidado su lugar en el momento que supo que estaba embarazada. Si conocemos la historia, vamos a encontrar de que ella como que se sintió más que Sarai. Se sintió como que ella iba a tener un hijo y ella, la amita o la ama que tenía, no podía tener hijo. Entonces empezó a tener toda la atención de Abraham, porque era su hijo que estaba ahí. Y Sarai pues empezó como que a creerse que ya estaba pasando en segundo lugar. Y es por eso que pasa la determinación, o toma mejor dicho la determinación de correrla de la casa. Pero hubiera sido más fácil si Agar no hubiera olvidado que ella solamente era una esclava y que estaba sujeta y sometida a su ama Sarai. Pero ella se sintió como que ella era más importante que su ama. Y es por eso que pues la corrieron. Por eso dice el dicho acá, que si Agar e Ismael, o mejor dicho, si Agar hubiera tomado otra determinación, se hubiera mantenido en la posición que ella era, posiblemente no habría pasado lo que pasó, pero nos damos cuenta después que todo había en él un propósito de Dios. Posiblemente no estamos de acuerdo en la forma como Sara la trató, pero era un propósito de Dios. En medio de las dificultades dice que Agar aprendió que el Rehoi, o el Dios el Rehoi, estaba viéndola y que tenía un plan para bendecirla y bendecir a su hijo. Claro. O sea que todo no era casualidad, todo era algo que tenía que ver con un plan de Dios. A veces nosotros no entendemos los planes de Dios. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios, como Sarai lo quiso hacer, entregándole a Abraham para que tuviera un hijo, cuando Dios ya le había dicho, tú vas a tener una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero dice que cuando escuchó Sarai eso, se puso a reír. ¿Me entiendes? Entonces dijo, no, yo no creo que va a pasar esto. Agarró la esclava que tenía y dijo, acuéstate con mi esposo para que pueda tener un hijo. Muchas veces nos encontramos en la misma posición nosotros, queriendo ayudar a Dios en cosas. Cuando ya nos vemos que estamos apretados, como que nos estamos ahogando en algo, decimos, bueno, algo hay que hacer y queremos ayudar a Dios, cuando Dios ya tiene planes y los planes de Dios son perfectos. Amén. Aunque uno parece que Dios ya se está demorando mucho, como que Dios ya no llega, pero sabemos que Él va a llegar. En el momento justo y preciso, Dios va a aparecer para cumplir lo que Él se propuso en su corazón. Entonces vemos acá que esta mujer en esa salida se encontró de que Dios tenía un plan con ella y un plan con su hijo Ismael. Uno de los nietos de Abraham, Esaú, se casó con la hija de Ismael. Fíjate. Uno de los nietos de Abraham, Esaú, ¿se acuerdan quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob. Son los dos que se pelearon y total por último pues Jacob le compra la bendición por un plato de lenteja, la pierde y al final de cuentas Esaú se va de su parentela y dice que se fue a vivir con los ismaelitas y ahí pues se casó con la hija de su hermano, medio hermano,
mejor dicho, del hermano de su padre Abraham, o mejor dicho, su abuelo, ¿no? No sé cómo le podríamos llamar ahí, ¿no? Abuelo. ¿Sí? Sí, porque si uno de los nietos de Abraham, Esaú se casó con la hija de Ismael y fueron los comerciantes ismaelitas. ¿Ustedes escucharon esa palabra, los ismaelitas? Hoy en día vemos que el problema que tenemos allá en el oriente es justamente por la relación de dos hermanos en contienda, Ismael y Abraham. Todo el problema que tenemos en el mundo es a consecuencia de estos dos hermanos. ¿Entienden? Porque Dios bendijo a Abraham como él prometió, pero también le dio una bendición a los ismaelitas, que son los musulmanes. ¿Aló? Amén. Por eso es que a veces encontramos de que dicen que Alá es el Dios verdadero, que es el Dios de Ismael, y nosotros decimos que Elohim, o Yahvé, o Jesucristo es el verdadero Dios. Y cada uno pelea en su posición. A final de cuentas, los ismaelitas o los musulmanes quieren hacer desaparecer al pueblo o la herencia de Abraham para quedarse ellos en su posición, que según ellos, según su criterio, les corresponde solamente a ellos porque son los primogénitos. Pero dice bien claro la palabra de Dios, de que Dios le dijo a Abraham que no iba a ser el heredero de lo que él había prometido, la hija de la esclava o el hijo de la esclava, sino la hija de la esposa del que es Sarai, que más adelante encontramos de que tuvo su primer hijo que se llamaba Isaac. ¿Entienden? Este fue el lío. Los dos hermanos que nacen, Isaac, que es realmente del matrimonio, e Ismael, que es parte de Abraham, pero no del plan de Dios. Entonces, encontramos acá que Esaú se casa con la hija de Ismael y fueron los comerciantes ismaelitas, descendientes de una esclava egipcia, quienes más adelante llevarían a la esclavitud a Egipto a su tataranieto José. Génesis capítulo 37, 26 y 28, cuando tenga tiempo leerlo en su casa, va a encontrar cuando los hermanos de José quisieron matarlo, dijeron no lo matemos, sino que vendámonos a los ismaelitas que iban rumbo a Egipto, y dice que los ismaelitas compraron a José y lo vendieron en Egipto. ¿Entendió? O sea, todo como que va encajando poco a poco. Entonces, este es el Dios del cual hablamos aquí, que es el Dios Roí, o el Roy. Y vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque el otro está muy extenso. Vamos a continuar la próxima semana. Y vamos a hablar con el otro nombre de Dios, que es el Shaddai. Recuerden esto, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. La próxima semana vamos a seguir con el estudio. Prepárese, vaya grabando estos nombres, porque hay más de 50 y tantos nombres de Dios que nos pueden ayudar a entender un poco más cómo pedirle a ese Dios tan grande, tan soberano, tan poderoso como es el Dios que tenemos hoy en día con nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio de Cristo Jesús, que nos hizo y nos dio el acceso de poder ser sus hijos. Amén. ¿Amén? Amén. Ok.